Bienvenidos a Traders a la lección número 7 del segundo mes de la mentoría anual de Trading. En esta lección, según el temario, vamos a llevar a cabo ciertas consideraciones de análisis, es decir, herramientas y recursos que a nosotros nos van a permitir realizar proyecciones en el largo plazo y de ese modo formular setups, que vayan en armonía con la potencial dirección que vaya a tomar el precio y que en el caso de que nosotros vayamos a ejecutar un tipo de trading swing o un tipo de trading position, estas herramientas y estos recursos nos van a brindar justamente esos insights que necesitamos para tener una operación que inclusive podríamos mantener durante mucho tiempo, ¿ok? Independientemente de si tú eres un position trader o un swing trader, la información que vamos a abarcar en esta lección, en esta presentación, va a ser de muchísimo valor si eres intraday trader o scalper trader. Si bien es cierto, los análisis que nosotros realizamos en nuestros gráficos, la aplicación de los conceptos que hayamos venido aprendiendo, es importante, para cambiar nuestro panorama, leer el price action o interpretarlo de una manera mucho más eficiente, óptima, por decirlo en un término un poco más sofisticado. Y es algo que nos permite, evidentemente, nosotros tomar decisiones mucho más adecuadas dentro del mercado, colocar una compra basándonos en distintos fundamentos, que sea de alta probabilidad y tener resultados. Sí. Sin embargo, existen otras herramientas que vamos a denominar como factores externos. Son herramientas externas que a nosotros nos van a permitir no solamente tener una perspectiva de corto plazo, ¿sí? No solamente determinar si el precio se va a mover, por ejemplo, 20 pips o 30 pips en una sesión, sino también determinar o proyectar el potencial movimiento que pueda llegar a tener el precio en un trimestre, en un semestre, en un año determinado, Vamos a empezar con los factores o los aspectos, que necesitamos considerar para tener una perspectiva de largo plazo. Y cuando hablamos de perspectiva de largo plazo, hablamos de cuál es la proyección que nosotros tenemos sobre un instrumento financiero. Es decir, ¿este instrumento va a desarrollarse de manera alcista o va a desarrollarse de manera bajista? ¿Pero de qué depende? ¿De qué información depende que yo asuma eso o que yo llegue a esa conclusión? Eso es justamente lo que vamos a estudiar el día de hoy a través de, en este caso, para la perspectiva de largo plazo, 4 principales aspectos. El primer aspecto es los factores macroeconómicos. ¿Cómo es que influyen estos factores macroeconómicos en la dirección del precio? Y ya vamos a ver cuáles son. Lo siguiente son el análisis de las tasas de interés. ¿Cómo influye que un banco central cambie las tasas de interés en determinado momento? El tercer aspecto que vamos a considerar es el análisis de determinados índices, como por ejemplo el índice del dólar. Finalmente, vamos a estudiar las influencias estacionales. Esto quiere decir que vamos a estudiar el movimiento del precio entre determinados trimestres o cuatrimestres. ¿Perfecto? Vamos entonces a estudiar cada uno de estos aspectos y vamos a desglosarlo, Principalmente vamos a abarcar los factores macroeconómicos. ¿Qué incluyen o qué abarcan los factores macroeconómicos? Principalmente los mercados inflacionarios. Véase la inflación. Recuerden que la inflación es un fenómeno económico en el que básicamente el precio de los servicios, bienes y servicios de un país, tienden a subir de precio. La inflación es un fenómeno normal, es un indicador que revela que una economía está yendo en buen camino. Sin embargo, tiene que ser controlado por un banco central. Y de la misma manera, por el contrario, los mercados deflacionarios o el fenómeno de la deflación, que quiere decir la deflación es un fenómeno que básicamente implica que el precio de los bienes y servicios de un país caiga, es decir, que que exista un exceso de oferta y que eso produzca que los precios se desplomen. Vamos a ver cómo impacta esto, en el movimiento direccional del precio para determinados instrumentos. En este caso vamos a ir directamente a un ejemplo de un mercado inflacionario, como es el DXY, el índice del dólar. Hablemos un poco de esta divisa y de cómo básicamente es que este fenómeno de la inflación impacta, en la dirección que toma el gráfico como tal.
Véase que cuando hablamos de que un banco central inyecta liquidez en una economía, hablamos de que el banco central básicamente está liberando dólares, ¿sí? En este caso hablamos del índice de divisas del dólar estadounidense, hablamos de que el banco central está inyectando, está vendiendo dólares a la economía a través claramente de los bancos comerciales. Si analizamos los datos, ok, de los últimos periodos del 2021, nos vamos a dar cuenta, ok, de cómo ha sido el cambio en términos de porcentaje de inflación. Considerar este aspecto, este factor macroeconómico a la hora de realizar nuestros análisis nos va a permitir a nosotros tener un panorama muy amplio, ¿ok? Para poder proyectar la dirección. Es decir, ok, en un mercado inflacionario, lo que yo esperaría es que evidentemente el valor, ok, es decir, la dirección sea alcista. ¿Por qué? Porque véase lo siguiente. Si uno, ok, como fondo de inversión, como contraparte, como banco, como economía en general, necesita dólares, ok, va a recurrir precisamente al Banco Central. El Banco Central, en este caso la Reserva Federal de los Estados Unidos, al observar que al menos para este periodo del 2021, la economía estaba golpeada por los efectos de la última crisis generada por el coronavirus, pues estuvieron inyectando dólares a la economía. Si el Banco Central inyecta dólares a la economía, ok, necesita haber una contraparte, ¿verdad? Recuerden cuál es el funcionamiento de o cómo operan los bancos centrales. No necesariamente colocan una orden en MetaTrader, sino que lo hacen a través de la inyección de liquidez al mercado, a la economía como tal. En ese sentido, la contraparte son muchos de los fondos de inversión que existen, de los bancos, ¿ok? Inclusive las personas mismas, ¿okay? Que requieren de préstamos y que realizan estos préstamos a través de estos bancos. Es esa la razón por la que vemos que, evidentemente, por una demanda de dólares, vemos una tendencia alcista, si se dan cuenta. Es esta la razón. Claro, en términos de inflación, evidentemente, esto es normal, es decir, deberíamos ver al índice o el indicador de inflación incrementando, pero no de una manera, ok, brusca, porque esto sí indicaría que el fenómeno se está saliendo de las manos del Banco Central. Vamos a ver o vamos a comparar cómo es que funciona básicamente el indicador de la inflación del dólar, ok, contra indicadores de inflación de otras divisas, como por ejemplo el euro. ¿Ok? Todas las divisas, todas las monedas del mundo están supeditadas, ¿ok? Están sujetas a inflación. Esto no quiere decir que ninguna moneda no se infle, ¿ok? Todas están sujetas, esto puede sucederle a cualquier divisa, a cualquier moneda. Lo que sucede dentro del mercado del Forex en específico es que para nosotros poder determinar cuál va a ser la dirección de un instrumento financiero, en este caso hablando acerca de euro dólar, si nosotros hay que entender principalmente que el dólar es una divisa, ¿ok? Es una moneda de refugio que es muy utilizada y de hecho muchos países tienen reservas en dólares. Esto es lo que hace que el índice del dólar sea predominante a la hora de analizar instrumentos financieros que que estén correlacionados precisamente con el dólar. En este sentido, si nosotros vemos los indicadores de inflación, por ejemplo, del euro, que para el mismo periodo 2021, lo que vamos a tener claramente son porcentajes, pero el trabajo de nosotros va a estar en identificar la diferencia entre esos porcentajes y entre cada periodo. Si nosotros vemos un valor, ok, un valor diferencial mucho mayor en comparación con el que está teniendo otra divisa u otra moneda, entonces evidentemente el impacto va a ser mayor para la moneda o la divisa que tenga ese valor diferencial mayor. En este caso, el impacto es mayor para el dólar. ¿Por qué? Porque tenemos, ok, si ustedes se fijan, si comparamos la diferencia que existe entre el crecimiento y la inflación, por ejemplo, de enero de 2021 para el dólar fue de 1.400%, ¿ok? Y para febrero en el dólar fue de 1.676%. Sin embargo, para el euro, nosotros tuvimos para enero de 2021 0.91%, ¿ok? Y para febrero 0.937%. Fíjense en la diferencia. Tenemos alrededor de 0.2 puntos porcentuales, ¿ok? Para el dólar, pero para el euro tenemos 0.02. El impacto va a ser mayor, por lo tanto, para el dólar. Esto quiere decir que vamos a tener una potencial dirección alcista, ¿ok? En un determinado periodo de tiempo para el índice del dólar y esto va a impactar evidentemente, al menos en Forex, en pares de divisas que operen contra el dólar. Por ejemplo, para el euro dólar,
vamos a ver, al ser este un instrumento financiero con la divisa base, al ser una divisa extranjera, ok, vamos a ver en tendencia bajista. Ahora, si ustedes se fijan en este periodo, que es el periodo de junio de 2021, nosotros tuvimos menor incremento en la inflación. Esto favorecería la idea de que en el índice del dólar veríamos con muchísima más razón expansiones alcistas, ¿ok? ¿Por qué? Porque al existir inflación, vamos a evidentemente contemplar la inyección de liquidez por parte del Banco Central en el mercado respectivo. En este caso, que ver una tendencia bajista en euro dólar no quiere decir que el euro, okay, o que en general el Banco Central Europeo o la eurozona no esté sufriendo de inflación. No, 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 para nada. Como lo repito, todas las divisas, todas las monedas están supeditadas a inflación, pero lo que hay que medir aquí es el diferencial, okay, el porcentaje diferencial, que es el que básicamente va a medir el impacto que tiene precisamente este fenómeno en una divisa determinada. Este sería, por lo tanto, el primer aspecto, factor macroeconómico que habría que tener en cuenta a la hora de realizar proyecciones de largo plazo. Y son datos que nosotros vamos a tener de manera mensual, ¿ok? Por lo tanto, no va a ser difícil que nosotros tengamos una expectativa, ¿ok?, de movimiento direccional en un determinado instrumento financiero. ¿Cuál va a ser el segundo aspecto a tener en consideración? Las tasas de interés a traders. Vamos a tener tasas de interés altas, ¿ok?, para una determinada divisa. Esto lo establece efectivamente, evidentemente, también el Banco Central. Vamos a tener tasas de interés bajas y también lo que vamos a considerar son las expectativas de cambio, ¿ok?, de estas tasas de interés. Si nos ponemos a estudiar, ok, cómo influyen el cambio de las tasas de interés en el precio, vamos a darnos cuenta de que es algo muy, muy sencillo, ok, de entender en cuanto a dirección del precio. Vayamos entonces nuevamente, ok, al índice del dólar y veamos que a lo largo del año del 2021 la tasa de interés se ha mantenido en 0.25%, ok. Esto quiere decir, evidentemente, que probablemente no veríamos cambios en el price action, ¿ok? Porque tenemos la tasa básicamente en un flat, es decir, en el mismo valor, ¿ok? Durante todo el periodo que, al menos que se está analizando, es decir, desde enero del 2021. Sin embargo, acá traders, esto no quiere decir que el precio no vaya a cambiar de dirección, sino que a la hora de considerar estos aspectos en cuanto a la perspectiva de largo plazo, no necesariamente un aspecto como por ejemplo tener la expectativa de cambio, pero que la tasa de interés no cambie, no vaya a influir. Eso no quiere decir que no vaya a influir. Como se han podido dar cuenta en el primer aspecto, que fueron los factores macroeconómicos como la inflación y la deflación, si nosotros nos ponemos a estudiar, lo único que necesitamos de estos cuatro aspectos que vamos a estudiar son básicamente la congruencia de dos aspectos. Puede que la tasa de interés no influya porque la tasa de interés el Banco Central la puede mantener por el tiempo que el banco considere pertinente. Pero si tenemos un mercado inflacionario, sí vamos a tener un impacto. Entonces la idea es que tengamos, como lo menciono, como mínimo dos aspectos en congruencia. En este caso, para el dólar no vemos ningún tipo de cambio. Pero si vamos, por ejemplo, a la libra o al comportamiento de la libra y realizamos un análisis, okay, de cuál ha sido el cambio de las tasas de interés del Banco de Inglaterra. Fíjense que nosotros vamos a establecer, ok, o yo he establecido en este caso, las fechas específicas en donde se realizaron, o las fechas más cercanas en donde se realizaron los cambios en las tasas de interés. ¿Cuáles son los cambios en las tasas de interés? Estos acá traders. Tenemos un cambio empezando desde el año 2016 para no retroceder tan al pasado, en el 2009, que fue básicamente el cambio anterior al 2016. Desde el 2016 tuvimos cambios en las tasas de interés efectuadas por el Banco de Inglaterra. Cambio en el año 2016, en el año 2017 también tuvimos un cambio y en el año 2018 tuvimos también un cambio. En el año 2020 tuvimos dos cambios consecutivos. Evidentemente en el año 2020, ¿por qué? Porque tuvimos pues una crisis generada por la pandemia del coronavirus. Pero en este caso, quiero que se fijen en algo interesante, porque en términos de liquidez, según y basándonos en los conceptos que hemos estudiado hasta ahora, fíjense que el comportamiento del precio es el mismo. El Banco de Inglaterra cambia la tasa de interés, se crea un movimiento direccional bajista, se neutraliza un máximo y automáticamente el precio, boom, vuelve a caer. ¿Cuánto cambió la tasa de interés? Fíjense en lo siguiente. Teníamos una tasa de interés en 0.5%,
y se cambió a 0.25%. Cuando el Banco Central reduce su tasa de interés, esto quiere decir que el dinero, ¿ok? Que el dinero, es decir, las libras en este caso, van a estar más baratas, ¿ok? Está abaratando el valor de su divisa, de su moneda. Esto quiere decir que, por lo tanto, vamos a ver potenciales expansiones bajistas en un instrumento financiero, o en este caso la libra dólar, ¿sí me entienden? Por eso es que vemos esta expansión bajista, porque al abaratar básicamente su divisa, al reducir la tasa de interés, eso quiere decir que te van a cobrar menos por un préstamo que tú saques en libras. Es justamente eso, es decir, ese dinero que tú saques en préstamo te va a costar menos. Esa es la razón por la que vemos básicamente una expansión bajista. Es importante que lo repita constantemente, ¿ok? Que haga repeticiones, digamos, en este sentido del ejemplo, porque es muy interesante observar cómo es que influyen los cambios en las tasas de interés en el comportamiento o en la dirección del precio. Fíjense que en el dólar, por ejemplo, tuvimos una tasa flat a lo largo de todo el periodo 2021, pero analizando ahora la libra en un periodo de tiempo mucho más amplio, podemos ver esto de una manera mucho más panorámica, mucho más holística, ¿ok? Y evidentemente lo corroboramos con los movimientos, cómo impacta el cambio en los movimientos. Fíjense que en el 2017, ok, tuvimos un incremento en la tasa de interés de 0.25% a 0.5%. ¿Esto qué quiere decir? Que el Banco Central, ok, luego de haber reducido el valor de su divisa, esto quiere decir que hay muchas entidades, ok, interesadas en la libra y por lo tanto tiene que incrementar el valor, el costo de esa divisa, ok, de su moneda como tal. Si el banco incrementa el valor de su divisa como tal, esto es lo que va a generar en el precio, es un movimiento direccional alcista, pero vayamos o apliquemos también términos de análisis técnico. Fíjense que se incrementa la tasa de interés en el año 2017, en noviembre de 2017, y tenemos una expansión alcista. Pero esta expansión alcista llega a un bearish proportion block, ok, y rellena un vacío de liquidez. Entonces, la idea es que nosotros procuremos realizar una especie de confluencia entre estos modelos, ok, tanto el análisis técnico como el análisis de factores macro. Tenemos a partir de allí un movimiento expansivo bajista, porque claro está, no necesariamente que el banco incremente la tasa de interés quiere decir que el precio o el valor de esta divisa va a subir o de esta manera va a subir infinitamente. No, en algún momento, ok, va a llegar el momento, repito, en el que ya no se realicen préstamos, ok, y el banco tenga pues que evidentemente que o bien tomar una decisión pertinente para qué, para generar o básicamente agilizar la economía, o simple y sencillamente continuar, ok, incrementando la tasa, que en este caso sí sucedió. Fíjense en lo siguiente, nosotros tuvimos en agosto de 2018, ok, luego de esta expansión bajista, véase que aquí el market maker liquidó posiciones, ok, en corto que había colocado aquí, liquidó posiciones en corto aquí, liquidó posiciones en compra que colocó aquí, y tuvimos un nuevo movimiento direccional. Ok, y a partir de agosto de 2018 se volvieron a incrementar las tasas de interés. ¿Esto cómo se refleja en el gráfico de traders? Fíjense que tuvimos la neutralización de un mínimo anterior y automáticamente el precio comenzó a subir. Es decir, el valor de la divisa empezó a incrementarse. Pero ¿qué sucede? Tuvimos nueva expansión bajista, ok, neutralización de estos mínimos, se fijan, cierres de vela por debajo de estos mínimos, que era necesario antes de que el precio continúe subiendo, y luego nuevamente la expansión alcista. Todo esto en el lapso de tiempo, ok, que el Banco Central de Inglaterra se demoró en cambiar, ok, o se tardó en cambiar la tasa de interés. La tasa de interés no necesariamente quiere decir que el precio va a ir en una única dirección, como por ejemplo la dirección alcista, la dirección bajista, pero sí te puede ampliar el panorama en cuanto a qué niveles va a buscar el precio, ¿ok? En términos de largo plazo, porque recuerden que estamos hablando de los aspectos que hay que considerar para tener una perspectiva de largo plazo. En este sentido, esa es la razón, esa sería la explicación por la que aquí no necesariamente, ok, en este cambio de la tasa de interés en el 2017, no necesariamente vemos al precio subiendo, sino que también hay que aplicar conceptos en términos de neutralización de liquidez, relleno de vacíos de liquidez, zonas premium, fair value para colapsar órdenes de tipo market maker, porque el market maker no opera como nosotros, el market maker opera por cobertura y va a buscar y utilizar las zonas más lógicas para colapsar sus órdenes y para recolocar órdenes, ¿se me entienden? En ese sentido,
Tuvimos el incremento de la tasa de interés en el año 2018, tuvimos el precio neutralizando mínimo, neutralizando máximo, nuevamente neutralizando mínimo y nuevamente neutralizando máximo. Aquí es cuando básicamente yo hago o repito, no nos basamos en la estructura, sino nos basamos en dónde existe liquidez pendiente, ¿ok? ¿Y qué es lo que el market maker quiere hacer? Es decir, el Banco Central. Fíjense que en el año 2020, a raíz de la crisis por coronavirus, tuvimos al Banco Central de Inglaterra, reduciendo su tasa de interés de 0.75% a 0.25%. Y esto muchos bancos centrales lo hicieron con el fin de agilizar las economías, es decir, que muchas empresas, muchas personas adquieran préstamos, ¿ok? Y de esa manera pusieran a trabajar sus negocios. Esa es la razón, es decir, que los préstamos sean más baratos. Esa es la razón por la que vemos ese cambio en básicamente la tasa de interés, y a partir de allí vemos cómo el precio comenzó a subir. Ahora, que el precio comience a subir no necesariamente quiere decir que el valor de la divisa esté incrementando, porque recuerden que aquí también tenemos que considerar aspectos macro como la inflación también, ok, como por ejemplo demanda de préstamos por parte de empresas, instituciones, ok, etcétera, etcétera. Pero es un aspecto importante considerar, ok, como factor macro también el análisis de las tasas de interés y cómo va a impactar esta en los movimientos direccionales de un activo financiero. Muy bien, vamos a hablar ahora acerca del tercer aspecto, que sería el análisis de índices. ¿Qué tipos de índices nosotros vamos a abarcar aquí? El primer índice que vamos a tener en consideración va a ser el índice de los commodities, ¿ok? El CRB Commodity Index. ¿Con qué índice lo vamos a básicamente analizar? Con su contraparte, que sería en este caso el índice del dólar. Normalmente existe una relación inversa entre el valor del dólar y los precios de las materias primas, o básicamente de las commodities. Hablamos pues del oro, del petróleo, del arroz, de la cocoa, etcétera, etcétera. ¿Ok? Los precios de las materias primas han tendido a bajar cuando el dólar se fortalece, y viceversa, cuando el dólar se debilita, ok, los precios de las materias primas tienden a incrementar, el precio de la materia prima tiende a incrementar. ¿Qué sucede? Ok, cuando nosotros realizamos el análisis del Commodity Research Value, el CRB Index, por ejemplo, ¿no? Este índice rastrea un grupo de diversos precios de productos básicos frente a un gráfico, ok, de índice del dólar, y básicamente refleja la fortaleza o debilidad de la moneda estadounidense, es decir, del dólar estadounidense frente a otros instrumentos cambiarios. Véase que es importante entender el movimiento, ¿ok? La razón principal por la que el valor del dólar influye en los precios de las materias primas es que el dólar es el mecanismo de precios de referencia para la mayoría de materias primas, ¿ok? El dólar estadounidense, como lo mencioné cuando hablamos de los factores macro, es una moneda de reserva del mundo. Tiende a ser el instrumento de cambio de divisas más estable, ¿ok? Es decir que cuando, por ejemplo, un inversor o un determinado grupo de inversores no quiere asumir riesgos, va y reserva su inversión o sus activos en dólares, básicamente. Ahora, cuando se trata de comercio internacional de materias primas, el dólar es el mecanismo de cambio en muchos en commodities. Cuando el valor del dólar cae, okay, cuesta más dólares comprar materias primas, okay, y al mismo tiempo cuesta una cantidad menor de otras monedas cuando el dólar se mueve a la baja. Ahora, la gran mayoría de estos materiales utilizan el dólar como mecanismo de fijación de precios para el comercio mundial, debido a la economía fuerte y estable de los Estados Unidos. Claro, una economía muy endeudada, pero véase que es una economía muy fuerte. Cuando el dólar se fortalece, las materias primas se vuelven más caras en otras monedas distintas al dólar. ¿Sí se entiende la idea? Este efecto tiende a tener una influencia negativa en la demanda y, como era de esperar, cuando el dólar se debilita, los precios de las materias primas en otras monedas caen a la baja, lo que aumenta evidentemente la demanda. Ahora, cada producto tiene características idiosincrásicas, ¿ok? Pero el valor del dólar históricamente ha tenido una influencia directa en los precios de todos los productos básicos. Sin embargo, hablemos claramente de la relación que existe en el CRB Index y el UXD o el DXY, que sería el índice del dólar. Es sabido que existe una relación inversa, pero no necesariamente siempre vamos a ver eso. Fíjense que aquí yo voy a hacer referencia al lapso de tiempo desde que se conoció la pandemia, ¿ok? Desde que, por ejemplo, tuvimos esta crisis, la caída de bolsa en marzo de 2020 y demás. Fíjense que aquí nosotros sí tuvimos un reflejo claro
de cómo es que se relaciona el índice de los commodities y el DXY, o es decir, el índice del dólar. Fíjense que nosotros en este periodo, por ejemplo, que marco aquí desde el 2016, o perdón, 2020, marzo 16 de 2020 a enero de 2021, en ambos gráficos, tenemos al Commodity Index subiendo y tenemos al DXY cayendo. A esto se refiere la teoría cuando habla de que existe una relación inversa entre estos instrumentos, ¿ok? ¿Por qué se generó esto? Lo que sucedió a partir de la crisis del coronavirus es que se despertó el apetito al riesgo de muchos inversores. Eso quiere decir que muchos inversores lo que hicieron fue invertir, en otras divisas y o invertir sus dólares o básicamente ese dinero colocarlo en activos fijos, en activos como por ejemplo el oro, como por ejemplo la plata. Esa es la razón por la que vimos que el índice de los commodities estuvo en una tendencia alcista. Ahora, este sería un aspecto también a considerar porque recuerden lo que les he mencionado que en los dos aspectos anteriores. El índice del dólar, por ser el dólar la divisa de referencia mundial, tiene un alto impacto en los movimientos que tienen los distintos pares de divisas que se operan en el mercado de Forex. Por lo tanto, realizar nuestro análisis con el índice de los commodities, entender que existe una correlación y luego llevar este entendimiento al abaratamiento o encarecimiento de los precios de los commodities en otras divisas, y evidentemente observando a través de un análisis técnico el comportamiento del price action en otros pares de divisas como eurodólar, libra dólar, aussie dólar, o kiwi dólar, nos va a permitir a nosotros tomar una decisión de largo plazo de la manera más óptima, con los fundamentos que necesitamos en este caso, teniendo, por ejemplo, ya en cuenta los mercados inflacionarios, tasas de interés altas, tasas de interés bajas, expectativas de cambio en la tasa de interés y cómo influiría eso en la dirección del precio. Y ahora, cómo se relaciona el DXY con el índice de los commodities. Recuerden que esta relación que existe entre los commodities es inversa, en el largo plazo, ¿sí, acá traders? Es precisamente esa la razón por la que estamos analizando dentro de este bloque de perspectiva de largo plazo, los aspectos que hay que considerar para, por ejemplo, colocar una operación y tomar la decisión de mantenerla o no, o simple y sencillamente determinar la potencial dirección que va a tomar el precio en un instrumento y operar basándonos justamente en esa información. Muy bien, vamos a pasar al cuarto y último aspecto que hace referencia a las influencias estacionales. Las influencias estacionales tienen que ver con la tendencia estacional alcista de un determinado instrumento financiero, así como la tendencia estacional bajista de un determinado instrumento financiero. Pero ¿cómo se refleja esto en el gráfico? Vamos a ir a un gráfico, diario, y en este caso voy a dividir, por trimestre, básicamente por trimestre, los periodos que hemos de analizar, es decir, de enero, desde comienzo de enero hasta finales de marzo o inicios de abril, desde inicios de abril hasta fines de junio o inicios de julio, desde inicios de julio hasta fines de septiembre o inicios de octubre, de inicios de octubre hasta fines de diciembre, todo un año en general. Quiero que se fijen en algo importante aquí. Recuerden que analizamos esto de la misma manera en cómo analizaríamos un gráfico de temporalidad menor, pero teniendo en cuenta cuál va a ser la potencial dirección del precio, Porque si nos basamos en que el precio va a desarrollar o está desarrollando una tendencia estacional que, por ejemplo, en un trimestre puede ser alcista y en ese mes alcista nosotros podemos tener un comportamiento inflacionario en una divisa, basta con dos aspectos, que están dentro de la perspectiva de largo plazo para que nosotros podamos tomar una decisión sensata en cuanto a la dirección. Es decir, que esto nos va a permitir seleccionar nuestro directional bias en el largo plazo, ¿de acuerdo? Basta con dos aspectos que sean importantes. Por ejemplo, podemos nosotros tener, una tendencia estacional bajista al comienzo del año, porque recuerden que en términos de teoría precio-tiempo de Power of Three, se compra, si para un escenario alcista procuramos comprar por debajo del precio de apertura del periodo que estamos analizando o en el precio de apertura. Y si ustedes se fijan, vamos a establecer aquí los puntos máximos y mínimos de cada trimestre, ¿de acuerdo? Y vamos a marcar también los puntos en donde comienza cada trimestre. Tenemos en este caso el primer trimestre aquí, el precio cotiza por debajo, sale, pero luego esta caída, este dip, se genera evidentemente por la crisis del coronavirus, que genera miedo en muchos
neutraliza un mínimo anterior y a partir de aquí se empieza a formar el movimiento direccional alcista. Esto es la información que tuvimos en el primer trimestre del año 2020. ¿Qué tenemos luego? Tenemos básicamente el precio cotizando por debajo del precio de apertura de este trimestre y una vez que sale de él, ¡boom! Tenemos básicamente el precio nuevamente subiendo. Y fíjense cómo se utiliza el precio de apertura del año como tal, como un nivel de referencia para, boom, que el precio vuelve a fluir alcista. Tenemos en el tercer trimestre la caída del precio, ok, apenas inicia el trimestre y el precio fluye alcista. A esto me refiero cuando definamos, ok, cuál es la tendencia estacional que el precio ha de tomar. Tenemos equal highs aquí, el precio perfectamente neutraliza y fluye alcista. Está atrapando a todos aquellos traders que colocaron trades en corto pensando que esto era un doble techo. Boom, los está atrapando. Tenemos en este tercer trimestre pequeña consolidación, pequeño dip bajista. Todo el trader piensa que la línea de tendencia que existe aquí es una línea de tendencia chartista, fantasma, se está rompiendo y ahora el precio sí puede cambiar de dirección. De hecho, aquí era cuando muchos periódicos, muchos economistas y analistas decían que eurodólar iba a terminar el año o culminar el año en 1.15 y no fue así. De hecho, eurodólar terminó el año muy por encima de los 1.22. ¿Se fijan? Entonces, a esto básicamente nos vamos a referir o vamos a tratar de buscar e interpretar teniendo en consideración todos los aspectos dentro de la perspectiva de largo plazo. Fíjense que acá tuvimos en el último trimestre del año 2020, apertura del precio, pequeña subida, caída por debajo del precio de apertura. Ya podríamos tener la posibilidad de construir un setup en compra. Sí, se da el setup en compra, pero recuerden que nosotros procuramos o procuraríamos salir en cada neutralización de un máximo nuevo, ¿ok? En parciales. ¿Por qué? Porque corremos este riesgo de que el precio nos saque. Boom, tenemos aquí básicamente reaction block y el precio vuelve a expandir. Fíjense cómo se utiliza el punto de apertura del trimestre para volver a expandir al precio. Son insights muy interesantes a la hora de realizar nuestros análisis y evidentemente de determinar la dirección en el largo plazo de un instrumento. Ahora, como lo he mencionado, nosotros para tener una perspectiva de largo plazo de alta probabilidad y que evidentemente esto nos genere un alto beneficio en el largo plazo, porque nosotros podemos reducir considerablemente nuestro stop loss como tal y como lo hemos aprendido en las lecciones 2 y 3, ok, de este segundo mes de mentoría anual, podemos reducir nuestros stop loss de manera increíble, ok, hasta 10 pips y tener ahora con estas consideraciones y análisis dentro de la perspectiva de largo plazo, un potencial profit, ok, astronómico, ok, un ratio de beneficio sumamente increíble, porque los movimientos direccionales que se desarrollan en temporalidades altas, en el largo plazo, es precisamente lo que nos va a proveer, ok, esa cantidad de pips, esa cantidad de puntos que nosotros queremos. Y si logramos hacer confluencia como mínimo de dos aspectos dentro de estas consideraciones de largo plazo, vamos a tener setups de alta probabilidad, ¿ok? Y de alto beneficio. Como mínimo, dos aspectos. Puede ser un factor macroeconómico, por ejemplo, que identifiquemos un mercado inflacionario con tasas de interés altas. Esto querría decir que, por ejemplo, veríamos el instrumento subiendo. Podemos tener una tendencia estacional alcista, es decir, que el precio ya haya cotizado por debajo del punto de apertura de un trimestre determinado y que se incrementen las tasas de interés. Esto probablemente lo que genere es que el precio suba. De la misma forma, cuando tenemos tasas de interés bajas, esto puede generar cualquier tipo de movimiento, pero lo importante es que nosotros observemos y tengamos en confluencia estos cuatro aspectos y en la medida en la que dos estén congruentes, ok, vamos a poder tomar una decisión adecuada. Podemos tener tasas de interés bajas. Las tasas de interés bajas generan en determinados contextos movimientos bajistas, pero en otros contextos, ok, cuando por ejemplo se trata de mover una economía, podemos tener movimientos alcistas. Esto lo podemos combinar con el análisis de índices. En épocas de crisis, recuerden que muchos inversores tienden a colocar su dinero en activos o en commodities, ¿ok? Porque básicamente algunos commodities sirven como activos refugio, como el oro y la plata. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos que en época de crisis esto está sucediendo, lo que vamos a hacer es buscar comprar eurodólar, por ejemplo, libra dólar, comprar o operar oro al alza, ¿sí me entienden? O hacer hold, ok, en el oro o en la plata
Si me entienden, esperando claramente que el índice del dólar desarrolle una tendencia bajista, por lo que genera justamente la crisis. Son aspectos que vamos a considerar para determinar la dirección del precio en el largo plazo. Entonces, resumiendo, vamos a tener en consideración factores macroeconómicos, análisis de tasas de interés, análisis de los índices como el CRB Index y el UXDY o el DXY o el índice del dólar, y finalmente la influencia de las tendencias estacionales, que lo analizamos y lo medimos de manera trimestral, en el comportamiento del price action en determinado instrumento financiero. Ahora vayamos a la perspectiva de mediano plazo o de plazo intermedio. ¿Qué consideraciones hay que tener aquí? Principalmente en análisis de gráfico de higher time frame, que querría decir de temporalidad mayor, to lower time frame, que querría decir temporalidad menor. Es decir, vamos a analizar nuestros gráficos de temporalidad mayor a temporalidad menor. Esto es algo meramente técnico acá, traders. Pero ¿qué otro aspecto vamos a tener en consideración? La información del reporte COT, sobre todo del gráfico del reporte COT. Finalmente, vamos a tener en consideración el estudio del sentimiento de mercado, que va a ser muy importante tenerlo en consideración, y vamos a ver a través de qué insight determinar el sentimiento de mercado. Vamos a extender, vamos a ampliar estos aspectos y vamos a básicamente, en principio, explicar qué consideraciones tener dentro del análisis de temporalidad mayor a temporalidad menor. Estos análisis para la perspectiva de un plazo intermedio lo hacemos en gráficos de temporalidad mensual, semanal y diaria. Perfecto. Vamos entonces a un ejemplo en un gráfico de temporalidad mensual. Recuerden que realizamos este análisis en términos de, ¿dónde ya el precio fue a buscar liquidez? ¿Qué niveles de patrocinio institucional se formaron allí? El patrocinio institucional lo vamos a abarcar en el tercer mes de la mentoría anual de CapTrading. Pero fíjense aquí algo muy interesante que tenemos. Recuerden que les he mencionado que es importante que nosotros sí realicemos un análisis alternando entre gráfico de velas y gráfico de líneas. En este sentido, fíjense que los cierres de vela aquí son más altos que el máximo anterior. Aquí ya podríamos considerar una neutralización de un máximo anterior. Fíjense que aquí lo que tenemos es también la formación de un order block que se ha creado en la neutralización de este máximo anterior. Por lo tanto, vamos a utilizar esa información para definir nuestra área o espacio de trabajo. En este caso, marcando dos niveles que serían la apertura del bearish order block y el mean threshold como umbral límite y máximo al que el precio podría alcanzar en el caso de que este sea un setup de alta probabilidad y que en temporalidad mensual se esté por desarrollar un movimiento bajista. Si profundizamos en un gráfico de temporalidad semanal, es decir, de un gráfico mensual o un gráfico semanal, vamos a tener los mismos niveles acá, traders. En este caso, fíjense que dentro de la zona que hemos establecido aquí, vamos a tener otro order block. Es una vela pequeña, pero fíjense que en cuanto el precio se introduce en ella, en el cuerpo de esta vela, tenemos una reacción inmediata, que es lo que buscamos. En un gráfico diario, lo que hacemos básicamente es seguir ajustando nuestras zonas, y para ello vamos a observar y vamos a hacer un acercamiento a lo que sucede aquí justamente. Fíjense que si nosotros acercamos a este espacio que existe aquí, tenemos un bearish proportion block. Tenemos aquí al precio llegando inclusive 2 veces a esta área, pero en la neutralización del máximo anterior, lo que favorecería que aquí existe una potencial reversión. Estos son escenarios y son contextos que se pueden presentar, pero siempre vamos a mirar a la izquierda y observar si es que ya existe una neutralización. Fíjense que se crea el bearish proportion block y el precio crea una expansión bajista, retrocede al bearish proportion block y reacciona a él. Nueva expansión bajista, vuelve a subir. Esto puede pasar acá, traders. Por eso es importante que nosotros tengamos paciencia. Y si en el plazo intermedio definimos colocar un swing trade, nuestro stop loss va a estar precisamente por encima de los máximos más recientes, que en este caso serían estos máximos o este máximo en sí. Fíjense que para confirmar nuestra operación necesitaríamos claramente confirmar la reacción en este nivel e iríamos a por objetivos claramente marcados en el gráfico de traders. Tenemos sell side liquidity run y a su vez tenemos sell side liquidity sell stops. Tenemos vacío de liquidez que va a ser rellenado potencialmente por el precio y tenemos sell side liquidity sell stops en forma de candle o equal lows. Este tipo de análisis es lo que nosotros favorece o que va a favorecer o va a incrementar las probabilidades de un setup, a la hora de determinar la dirección del precio. ¿Por qué no? Porque nos estamos basando básicamente en gráficos de temporalidad mayor, es decir, en la temporalidad que utilizan muchas instituciones, porque estas instituciones lo que hacen es colocar sus órdenes
no para retirar beneficios como lo haríamos alguno de nosotros en el día, sino utilizan esas temporalidades para retirar sus beneficios en el plazo intermedio, en 6 meses, en un año, en 2 años, ¿sí me entienden? Eso con respecto al análisis de gráfico de temporalidad mayor a temporalidad mayor. Ahora, ¿qué debemos nosotros tener en consideración, por ejemplo, con la información del reporte COT? Cuando se trata del reporte COT, lo que vamos a tener en consideración es cuándo existe cobertura bullish, ¿ok? Por parte del smart money, es decir, del Banco Central o del commercial. Cuándo existe cobertura bearish por parte del smart money, es decir, por parte del commercial o Banco Central. Y finalmente, ¿cuáles son los niveles históricos? Y con esto me refiero a máximos o mínimos. En YouTube Acá Trading ustedes tienen ya un vídeo de cómo encontrar el reporte COT o en específico el gráfico del reporte COT para determinado instrumento o determinada divisa. Vamos entonces a analizar en este caso el gráfico que refleja la información del reporte COT del índice del dólar. Y fíjense en algo interesante dentro de este gráfico que va a ser importante que nosotros tengamos en cuenta cuando hablamos de cobertura bullish y de cobertura bearish. Cuando el precio sube, entiéndase que el market maker está vendiendo, ¿sí entienden? Esto quiere decir que si el precio sube, el commercial está inyectando, esa liquidez. ¿Por qué? Porque aquí tenemos a fondos de inversión que están básicamente comprando dólares, ¿sí me entienden? Por eso es que vamos a ver una potencial expansión o, es decir, esta línea roja que ustedes ven se va a extender. Es decir, que el commercial va a incrementar su cantidad de contratos. Muy por el contrario, cuando el precio cae, lo que nosotros vamos a ver en esta línea, que es del commercial, la línea roja, la media línea roja, digamos la línea roja, lo que vamos a ver es que esta línea cruza el punto cero. Esto quiere decir que el commercial está comprando contratos. En una tendencia bajista, el commercial, el Banco Central, compra, ¿sí me entienden? Muy por el contrario, en una tendencia alcista, lo que vamos a ver es que el commercial vende contratos. Es decir, que aquí está inyectando liquidez en la economía, está básicamente prestando dinero. ¿Sí me entienden? Es así como funciona. Y de esta manera nosotros podemos determinar la dirección del precio y la dirección, o podemos seleccionar el directional bias, que vamos a operar. Si nosotros vemos, por ejemplo, que el commercial está vendiendo, contratos, es decir, está patrocinando estas compras que son del interés abierto, claro está. Vamos entonces nosotros a operar a favor del interés abierto, ¿sí me entienden? Vamos a operar en compras. ¿Por qué? Porque el commercial está que inyecta esa liquidez y nosotros vamos a por ese dinero, ¿sí me entienden? Y por el contrario, si vemos una tendencia bajista y tenemos a la línea del commercial, es decir, a la línea roja, por encima del nivel cero, esto quiere decir que el commercial está comprando, ¿ok? Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer es venderle y de esa manera nosotros vamos a hacer dinero. Es muy sencillo entender, cuando existe cobertura, en este caso una cobertura para el commercial, cobertura bullish, porque aquí el commercial está comprando, ¿de acuerdo? En esta tendencia baja se está comprando, y cuando existe cobertura de tipo bearish, el commercial aquí está vendiendo, pero a la vez que está vendiendo, es decir, está colocando nuevas transacciones, a la vez que está vendiendo, está también colapsando las operaciones que coloca aquí. El commercial del Banco Central se puede dar ese lujo, se puede dar el lujo de mantener una operación el tiempo que se le antoje, porque tienen toda la liquidez del mundo. Y si les hace falta, la inyectan y la crean y la generan. Claro, esto no es algo que se puede hacer de una manera insensata, porque crearía impactos negativos en una que no hay economía. Por eso es que un Banco Central, por eso es que es muy importante, que un Banco Central haga bien su trabajo dentro de una economía, dentro de lo que respecta a el cuidado y protección del valor de una divisa o moneda. Hablemos un poco ahora acerca del comportamiento en términos de niveles históricos acá, traders. Cuando se trata de niveles históricos, nosotros lo que tenemos aquí es un mínimo, dentro de este plazo que es alrededor de unos 5 años. Y fíjense que tenemos un mínimo histórico y el precio tiende a reaccionar a esos niveles históricos. En su defecto puede reaccionar a los order blocks que se encuentran en esos mínimos históricos porque analizamos este gráfico de la misma forma y a partir de allí es que se crean movimientos direccionales. Y si se va a crear un movimiento direccional, vamos a ver cambios importantes básicamente en la adquisición de contratos, tanto del large speculator como del commercial. En este caso, fíjense que nosotros tenemos aquí un mínimo importante, un mínimo histórico, y aquí el precio, fíjense lo que hace. Para subir, el market maker necesita, ¿qué hacer?
vender correcto. Es justamente esa la razón por la que a lo largo de esta expansión alcista vemos esta línea del commercial reduciéndose e inclusive cruzando el punto cero. Una vez que se cruza el punto cero, el precio comienza a caer. Pero para que el precio caiga, ok, o para que el valor de la divisa caiga, el commercial tiene que comprar esta curva. ¿Qué pasa aquí? Tenemos aquí el precio o a la línea, ok, con una ligera curvatura alcista. No quiere decir necesariamente que cuando veamos expansiones, ok, de este tipo o movimientos alcistas muy pronunciados, vayamos a ver comportamiento de las líneas del large speculator o del commercial claras, ok. Sin embargo, tener esta información, cuando las líneas están sumamente separadas, sí vamos a ver un comportamiento direccional en el precio que podemos aprovechar claramente, pero esto a su vez nos va a dar un panorama, ok, en el plazo intermedio. Esto es de 5 años. Podemos hablar de básicamente un plazo intermedio en términos de si, por ejemplo, queremos operar o colocar una operación a 3 meses, a 6 meses, podemos utilizar los niveles de patrocinio que se encuentren justamente en el área de trabajo. ¿Por qué? Porque el commercial en una dirección alcista, el commercial está vendiendo y básicamente la dirección de alta probabilidad va a ser alcista en el gráfico y es justamente esa dirección la que nosotros vamos a seleccionar. Tenemos entonces este mínimo, como lo había mencionado, y el precio va a reaccionar. Y si a su vez nosotros tenemos aquí, por ejemplo, tenemos en este caso al commercial extendiendo su línea, es decir, reduciendo su cantidad de contratos, y esa es la razón por la que vemos una expansión alcista aquí, que va y neutraliza todos estos máximos. Acá tenemos buy side liquidity run, el precio va y busca esas zonas de liquidez. Entonces es muy sencillo determinar justamente estos comportamientos. Ahora vayamos a un gráfico pues de 20 años o de los últimos 20 años o 15 años. Si nos ponemos a analizar este gráfico, fíjense que el precio se desarrolla de la misma forma en como nosotros venimos interpretando y aplicando los conceptos. Antes de que se rompa un máximo, en este caso, reaction block, tenemos una expansión bajista, se ingenia liquidez a través de la formación de equal highs y luego el precio neutraliza el mínimo que está aquí. Aquí también tenemos equal lows, pero basta que el precio neutralice un mínimo para que tome dirección. En este caso tenemos un bullish short block aquí. El market maker necesita deshacerse de su cantidad de contratos y que el market maker comience a vender contratos quiere decir que el precio va a subir. Vamos a tener temporadas de consolidación, pero fíjense aquí cómo el precio expande muy fuerte. ¿Por qué? Porque tenemos al commercial respaldando o patrocinando precisamente ese movimiento direccional alcista. En esta curva de compras, ok, que para nosotros como parte de traders del interés abierto, nosotros que el market maker venda, ok, que el market maker se deshaga de su cantidad de contratos, es básicamente una señal para que nosotros compremos. De esta manera es que utilizamos la información del reporte COT. Fíjense que acá tenemos una expansión bajista, el market maker comienza a comprar, es decir, comienza a incrementar su cantidad de contratos y acá lo que vemos es una ligera curva alcista allí. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Claro, vamos a tener el punto cero como un punto de que en el que market maker va a decir, ok, ¿vuelvo a incrementar mi cantidad de contratos o vuelvo a vender? En este caso, tenemos cambio de movimiento direccional, el market maker vuelve a vender contratos, volvemos a tener movimiento direccional alcista. ¿Se fijan? Entonces, esto va a ser importante que nosotros lo analicemos, ok, cada cierto periodo de tiempo. Podemos analizarlo cada 3 meses, cada 6 meses, cada año o inclusive cada mes, porque la publicación también se realiza cada mes, cada semana. Es importante tenerlo en cuenta. ¿Podemos utilizar esto como información para nuestros trades de plazo intermedio? Sí, para trades de tipo swing, de tipo position trading también. Y para tipo scalping y para tipo intraday trading también se puede acá, traders. Luego de que hemos analizado la información del reporte COT, vayamos a estudiar el sentimiento de mercado. ¿Cómo definimos el sentimiento de mercado, traders? Bueno, existen 2 tipos de sentimiento. Los mercados que están extremadamente alcistas y los mercados que son extremadamente bajistas, ¿ok? Mercados o instrumentos podríamos llamarle. Esto lo vemos de la misma manera a través del gráfico del reporte COT. ¿Cómo acá, traders? No a través de un BNS, no a través de un market shift, no, sino a través de cuándo es que el market maker incrementa o reduce su cantidad de contratos. La cantidad de contratos está justamente aquí a la derecha, aquí para los que no han visto aún la lección que está gratuita en el canal de YouTube acá Trading. Pero fíjense que nosotros vamos a tener, por ejemplo, aquí, el market maker comienza a incrementar su cantidad de contratos, es decir, comienza a comprar,
para respaldar esta curva de ventas del interés abierto. Tenemos aquí nuevamente un cambio, ¿ok? Market Maker comienza a volver a incrementar su cantidad de contratos, volvemos a tener una expansión bajista. De esta manera podemos entender que el sentimiento del mercado, que es bajista. En ese sentido, cuando hablamos del sentimiento del mercado, nos referimos justamente al interés abierto, porque este es el comportamiento del precio. Tenemos un sentimiento bajista y el market maker es el que respalda justamente ese sentimiento. El commercial es el que respalda justamente ese sentimiento. Acá tenemos nuevamente el commercial vendiendo su cantidad de contratos, expansión alcista. ¿Qué sucede luego? Luego el commercial, aquí tenemos, vende más y tenemos expansión alcista que ahora sí rompe con este máximo y rompe con estos máximos. De esa manera determinamos el sentimiento de mercado, no necesariamente y definitivamente no con un BNS o con un market shift, ¿ok? Perfecto, hemos analizado entonces o hemos estudiado, ¿ok? Esos tres aspectos dentro de la perspectiva de largo plazo que son el análisis de gráfico de temporalidad mayor a temporalidad menor, la información del reporte COT a través de sus gráficos, ¿ok? Y cómo el commercial cubre sus operaciones, ¿ok? Cubre sus órdenes a través de la compra y venta, ¿ok? En determinadas curvas, cómo opera él por cobertura. Lo hemos visto de manera detallada, cómo identificar el sentimiento, también a través de este mismo reporte, no a través de conceptos ambiguos para traders. Luego de entonces establecer qué aspectos hay que considerar para tener una perspectiva de plazo intermedio, es decir, de que el precio se mueva en un plazo de 3, 6, un año inclusive, vamos a pasar a la perspectiva de corto plazo. Y dentro de la perspectiva de corto plazo vamos a tener en consideración aspectos como el análisis de las correlaciones entre instrumentos financieros. Vamos a tener en cuenta también la teoría precio-tiempo, es decir, qué precios usar y en qué momento ingresar al mercado en esos precios. Finalmente, cómo entender los movimientos que genera el algoritmo de entrega de precio interbancario. Vamos entonces a ampliar estos tres aspectos, principalmente en análisis de las correlaciones, en el que vamos a estudiar el índice del dólar y cómo se comporta el índice del dólar frente a otros instrumentos, que pueden ser, por ejemplo, eurodólar, el cable o libra dólar, Aussie dólar, que es el dólar australiano contra el dólar estadounidense, o kiwi dólar, que es el dólar neozelandés contra el dólar estadounidense. También tenemos el dólar CAD, que sería el dólar estadounidense contra el dólar canadiense. Tenemos el dólar yen, ¿ok? Y tenemos el dólar franco, ¿ok? Vamos entonces a analizar un tipo de correlación, ¿okay? Para que ustedes entiendan cómo pueden identificar la potencial dirección del precio en el corto plazo. Y para esto quiero que se fijen que podemos utilizar dos gráficos, ¿ok? Esto lo podemos hacer a través de la plataforma de TradingView o a través de nuestra plataforma de MetaTrader, colocando dos gráficos. En este caso, en un gráfico vamos a tener el DXY o el índice del dólar y en el otro gráfico un par de divisas que tenga una divisa extranjera como base y al dólar como contra, ¿ok? Para entender la correlación que exista justamente entre estos pares. Ustedes tienen ya que en YouTube acá Trading, básicamente en el video de las divergencias, una explicación básica sobre las correlaciones. Pero en este caso vamos a hablar de una correlación negativa, es decir, que mientras el dólar vaya alcista, vamos a tener a los pares de divisas con divisas extranjeras como base, desarrollando expansiones bajistas, ¿ok? Y fíjense que lo que nosotros tenemos que observar en este tipo de análisis es que los niveles de patrocinio institucional se formen en el mismo espacio-tiempo, como por ejemplo, el 23 de septiembre del 2021 se forma un bullish short block en el índice del dólar, que es utilizado para que se desarrolle una nueva expansión alcista. En el caso de euro dólar tenemos un bearish proportion block, ¿ok? Creado el 23 de septiembre, es decir, en la misma fecha, y que es también utilizado por el precio para crear o generar una nueva expansión bajista. De esta forma es como nosotros vamos a utilizar las correlaciones, teniendo en consideración que se formen, ¿ok?, los niveles de patrocinio institucional en el mismo espacio-tiempo, y esto funciona para cualquier temporalidad, ¿de acuerdo? En el caso de que en el espacio que estemos analizando en el gráfico no exista correlación, ¿ok?, cuando se trate de, por ejemplo, el índice del dólar y euro dólar, recuerden que tienen el vídeo de divergencias Smart Money Technique, que también va a ser un tema que vamos a estudiar, ¿ok?, en el cuarto mes de la mentoría anual de Trading.
Luego de haber analizado las correlaciones, las potenciales correlaciones que pueden existir, dentro de, con respecto al índice del dólar y con respecto a los otros instrumentos que están relacionados a este, vamos a hablar acerca de la teoría del precio-tiempo. Y dentro de la teoría del precio-tiempo, que de hecho también hay un vídeo gratuito en YouTube Acá Trading sobre esta teoría, vamos a abarcar rangos específicos, como por ejemplo el rango trimestral del que hemos hablado en una de las perspectivas, dentro de esta presentación, que de hecho fue la perspectiva de largo plazo, y cómo influyen básicamente las tendencias estacionales. Tenemos también el rango mensual, es decir, que nosotros para operar una dirección de tipo mensual, es decir, si queremos operar o mantener una operación que va a ser de corto plazo, inclusive si decidimos mantener una operación por 1 o 2 semanas, véase que es corto plazo, También vamos a considerar el rango semanal. En el caso de que nosotros hagamos intraday trading o scalping trading, vamos a considerar este rango semanal para colocar nuestras operaciones y definir dónde va a estar nuestro punto de entrada y dónde va a estar nuestro punto de salida. De la misma forma, vamos a definir el rango diario, en el caso de que realicemos o apliquemos un estilo de trading scalping, y dentro del rango diario vamos a tener en consideración el horario del día, que no hace más que referencia a las kill zones, que existen. Vamos a ver dentro del gráfico cómo entonces se podrían considerar estos rangos que les acabo de explicar. Como lo mencioné al principio, podemos tener o vamos a tener en muchas ocasiones una influencia o una tendencia estacional. Sí, en este caso, una tendencia trimestral. Si nosotros analizamos, por ejemplo, desde inicios de abril hasta fines de junio, o inicios de julio, si marcamos el punto de apertura, de este trimestre, véase que el precio cotiza por encima de ese punto de apertura y nosotros podemos aprovechar un setup potencial en corto, es decir, que a lo largo de este trimestre el movimiento direccional fue bajista, independientemente de la acumulación que se generó luego y del pequeño retroceso que dio paso al cierre de este trimestre. El movimiento direccional de este trimestre, valga la redundancia, es bajista y es justamente el movimiento que nosotros hemos de tener en consideración cuando se trata de construir setups. Si pasamos ahora a un rango mensual, es decir, en este caso del 1 de septiembre a el 30 de septiembre, lo mismo acá traders. Vamos a procurar aplicar la teoría del Power of Three para entender que para un escenario bajista vendemos por encima del punto de apertura o en el punto de apertura, o muy cerca al punto de apertura inclusive. Fíjense cómo tenemos el punto de apertura de este periodo mensual, el precio cotiza por encima. Aquí no tenemos un máximo más alto que el anterior en términos de gráfico de líneas, sino tenemos únicamente el precio tomando liquidez con una mecha, por encima del máximo anterior, y automáticamente la reversión. Fíjense cómo el precio se acerca aquí muy, valga la redundancia, muy cerca al punto de apertura y luego vuelve a crear una expansión bajista. El movimiento direccional para este mes fue bajista y nosotros perfectamente podemos aprovechar eso si es que lo vemos de esta forma. Vayamos entonces ahora a un rango semanal. En un rango semanal, por ejemplo, hacemos prácticamente lo mismo. Para un escenario alcista, procuramos encontrar setups en compra por debajo del punto de apertura o en el punto de apertura. Y si ustedes se fijan, el movimiento direccional de esta semana fue alcista. De hecho, el precio comienza la semana, empieza a operar por debajo del punto de apertura y luego de que expande, fíjense acá tenemos al precio reaccionando justamente a esta zona del punto de apertura, expande alcista, se crea un primer máximo, de esta semana. El precio crea un retroceso, en este caso a un nivel óptimo de entrada en confluencia con con el punto de apertura de la semana. Mínimo, máximo, tenemos un nivel óptimo de entrada y nueva expansión. Tenemos equal highs, es decir, aquí estaría nuestro horizonte a la hora de colapsar nuestro trade en parciales o en básicamente la totalidad de la operación. Y luego lo demás sería historia, porque fíjense lo que sucede. El precio termina cerrando muy cerca al punto de apertura. Y esto es algo que puede suceder a traders. Si pasamos ahora a un rango diario, es decir, del 5 de diciembre de 2021, por ejemplo, al 6 de diciembre de 2021, lo que vamos a tener acá traders es un día alcista. De la misma forma, fíjense cómo el punto de apertura diario representa o constituye un nivel de referencia cuando se trata de establecer nuestros potenciales puntos de entrada. Acá tenemos un bullish order block, el precio reacciona a la zona de sensibilidad de bullish order block desde el punto de apertura hasta el máximo y fíjense cómo se crea la expansión alcista. Podríamos decir que tenemos un
Nivel óptimo de entrada también, por supuesto, tenemos el relleno de este vacío de liquidez o de este sell side liquidity run. El precio rellena ese vacío de liquidez y expande nuevamente alcista, ¿se fijan? De esta manera, o teniendo estos en consideración, podemos construir setups de corto plazo para un día en específico, para hacer un scalping de 10 a 30 pips, que el precio los da perfectamente en cada sesión con alta probabilidad. Y si reducimos aún más, ok, para un gráfico de 15 minutos en este caso, para identificar el horario del día donde potencialmente podremos construir setups, dependiendo del tipo de trading que efectuemos y dependiendo del horario en el que estemos disponibles, fíjense que nosotros tenemos a partir de las 6 de la tarde la Asian Kill Zone, es decir, que tenemos una vela bajista, ok, y podemos trazar desde este máximo hasta este mínimo, ver el retroceso hasta este order block y operar de 10 a 15 a 20 pips en la Asian Kill Zone. No es algo que yo recomiende para pares mayores o que cotizan frente al dólar. Lo recomiendo muchísimo más para pares activos dentro de la sesión como el yen, como el Aussie o dólar australiano o el dólar neozelandés, que sí podrían brindarte movimientos direccionales mucho más generosos. En ese sentido, fíjate que se crea un order block, ok, dentro del market protraction a partir de la medianoche y luego el precio en Londres tiende a respetar ese order block. Es decir, una vez validado ese order block del market protraction, el precio expande alcista. En New York Open Kill Zone tenemos la formación de este bearish order block, es decir, la formación de este swing high. ¿Y qué sucede? El precio valida el order block, retrocede poco y expande bajista nuevamente. ¿Se fijan? Tenemos entonces, dependiendo de la información del día, del horario del día, de la Kill Zone, básicamente en la que nos encontremos, información con la que vamos a construir setups o bien en largo o bien en corto. ¿Sí me entienden? Y claro, luego tenemos la London Close Kill Zone. La London Close Kill Zone llega a un order block, ok, validado en la London Open Kill Zone y el precio vuelve a expandir. Es decir, tenemos en la New York Open Kill Zone o en la sesión de Nueva York como tal, antes de que cierre la sesión de Londres, una expansión bajista. En esta expansión bajista, nuestro objetivo hubiese estado justamente en este vacío de liquidez. ¿Por qué no en este order block? Por supuesto que sí también. Pero a esta serie la London Close Kill Zone, entiéndase que aquí probablemente el precio crea una reversión. ¿Ok? Que es uno de los escenarios potenciales dentro de la London Close Kill Zone. Es decir, que aquí o bien se van a volver a tomar órdenes, ¿ok? O bien el precio se van a volver a tomar órdenes de este order block o bien el precio podría romperlo. En términos de probabilidad, en la London Close Kill Zone, ¿ok? Hay muchos traders que retiran sus beneficios del mercado. Y si pensamos en ello, si hubieron traders que retiraron aquí sus beneficios, van a esperar un retroceso para volver a colocar compras, ¿sí me entienden? Y si hay traders aquí en corto, van a retirar sus beneficios en el order block o en el nivel de patrocinio institucional más lógico, ¿ok? Que en este caso sería este bullish order block. Por lo tanto, en términos de probabilidad, lo más probable, valga la redundancia, sería que el precio revierta o vuelva a crear una expansión alcista. Y fíjense cómo se crea la expansión alcista, breaker block, el precio respeta el breaker block y continúa expandiendo. Eso en cuanto al segundo aspecto dentro de la perspectiva de corto plazo. Ahora hablemos acerca del algoritmo de entrega de precio interbancario o IPDA. Dentro de este aspecto vamos a tener en cuenta el flujo de órdenes institucionales, factor del que vamos a detallar y vamos a hablar muchísimo más en el tercer mes de la mentoría anual de Trading. Vamos a tener en cuenta también la búsqueda de liquidez en pendiente que genera, básicamente el algoritmo a través de los movimientos, porque es este el que se encarga de entregar el precio por encima de máximos o por debajo de mínimos. Finalmente, vamos a hablar acerca del paradigma de la eficiencia de los mercados, que está en las primeras lecciones del primer mes de la mentoría anual de Trading. Véase lo siguiente a través de este gráfico Traders y aquí cómo se desmiente que el precio no se mueve por market shift, ni breaking market structure, ni nada por el estilo. Empecemos analizando el gráfico a partir de la neutralización de este máximo anterior, Aquí todo el mundo pensaría que hay un cambio de estructura y todo el mundo traza un Fibonacci desde este mínimo hasta este máximo, esperando que el precio reaccione a su nivel óptimo de entrada. Aquí el precio termina cerrando por debajo de los cierres de vela anterior. Y fíjense que aquí el precio no necesita necesariamente neutralizar el mínimo formado por la mecha, sino únicamente crear cierres de vela
Esto en cuanto a estructura institucional, quiere decir que está por desarrollarse un movimiento direccional alcista. En el tercer mes de la mentoría anual vamos a hablar de este tipo de estructuras institucionales, cuando el market maker crea cierres de vela por debajo de cierres anteriores y a partir de allí se vuelve a crear un movimiento direccional, pero en este caso diferente. No necesita el precio, como lo mencioné, neutralizar el mínimo de esta mecha para crear el movimiento direccional alcista, sino que este movimiento direccional alcista, lo que va a hacer es también neutralizar máximos. Acá tenemos cierres de vela por encima de estos cierres de vela anteriores. Y si en caso no fuese así, tenemos ahora un retroceso. Fíjense en lo siguiente, tenemos un pequeño swing impulsivo bajista y luego, boom, el precio neutraliza este máximo y este máximo. Fíjense dónde se toma liquidez. Muchos fondos de inversión utilizan el gráfico de líneas. Eso quiere decir que cuando ven que el precio está por debajo o ha cerrado por debajo del mínimo anterior, recién colocan sus órdenes de manera manual, ¿de acuerdo? Entonces, al colocar sus órdenes de manera manual, no necesariamente de manera automática porque el precio está rompiendo ese soporte, etcétera, etcétera, lo que sucede con IBDA es que lleva básicamente esas órdenes hacia stop loss y esos stop loss están por encima de este máximo, por encima de este máximo y es justamente lo que sucede aquí, que el precio sube para neutralizar esos stop loss de estos fondos de inversión que entraron en venta aquí y luego de ello es que el precio recién se torna en una dirección bajista. Es decir, aquí se está atrapando a traders y aquí también se está atrapando a traders porque están entrando en compra. Aquí están entrando en compra. Y el precio, boom, cae. Finalmente el objetivo es este mínimo, que no fue neutralizado, no fue neutralizado, pero con este movimiento, sí. De esta manera es como el algoritmo de entrega de precio interbancario entrega el precio. De esta manera es como se refleja el paradigma de la eficiencia en los mercados, que cuando se rompe un soporte, por ejemplo, todo el mundo vende y todo el mundo piensa que va a caer y no es así, sino que el market maker ingenia liquidez a través de ¿qué? De que aquí en este caso el market maker deja de comprar y ahora comienza a vender. Y por eso se desarrolla esta expansión alcista. Claro, esta expansión alcista toca los stop loss de todo retail trader y a partir de allí se vuelve a formar un movimiento direccional. En este caso, así es como se busca la liquidez pendiente. Liquidez pendiente, va a existir por encima de máximos y por debajo de mínimos. Pero en los posteriores meses de mentoría también les voy a enseñar cuándo es que por encima de un máximo ya no hay liquidez pendiente y cuándo es que por encima de un máximo se crea liquidez pendiente. ¿De acuerdo? Esa sería una de las principales razones por las que el precio a veces y en determinados contextos o en ocasiones ya no vuelve a buscar un máximo o ya no visita un máximo hasta que se neutraliza cierta o determinada cantidad de mínimos. De la misma forma, a veces o en ocasiones el precio ya no visita un mínimo hasta que se neutraliza determinada cantidad de máximos. Entonces tenemos el flujo de órdenes institucionales que, como lo he explicado en el primer bloque y segundo bloque de prementoría, en un flujo de órdenes institucionales bajista, cuando el precio neutraliza máximos, toma dirección. Se neutraliza aquí el máximo anterior, se toma dirección bajista. Se neutraliza aquí el máximo anterior, se toma dirección bajista. Se neutraliza aquí el máximo anterior, se toma dirección bajista. Cuando hablamos de búsqueda de liquidez pendiente, es que el precio precisamente llega, neutraliza, crea máximos por encima de máximos anteriores o mínimos por debajo de mínimos anteriores y toma otra dirección. Y cuando hablamos del paradigma de la eficiencia de los mercados, es que el retail trader está comprando rompimientos de resistencias y está vendiendo rompimientos de soporte. Muy bien, hemos abarcado los tres aspectos de la perspectiva de corto plazo y en ese sentido vamos a unificar claramente o vamos a volver a unificar estas perspectivas. En la perspectiva de plazo intermedio acá traders, basta con que nosotros unifiquemos dos de ellas para tener setups de alta probabilidad. En la perspectiva de corto plazo también basta que unifiquemos el análisis de la correlación con la teoría precio-tiempo para que tengamos setups de alta probabilidad. Pero lo que sucede en el corto plazo es que al existir movimientos de neutralización o de espacios o zonas de liquidez que son muy susceptibles de ser neutralizadas, necesitamos tener los tres aspectos en confluencia, no solamente dos aspectos. En esta presentación hemos analizado los aspectos que hay que considerar en la perspectiva de largo plazo, en la perspectiva de plazo intermedio y en la perspectiva de corto plazo. Pero ¿cuántos aspectos hay que considerar como mínimo para cada uno, para tener setups de alta probabilidad, y que nuestra proyección sea una proyección con alto grado de certeza? En la perspectiva de largo plazo, como mínimo, necesitamos tener dos factores o aspectos en congruencia. Podemos tener los factores macro,
pues, las tasas de interés en confluencia. Podemos tener el comportamiento de los índices, con por ejemplo las tasas de interés en confluencia. Podemos tener el comportamiento de los índices con los mercados inflacionarios o deflacionarios en confluencia. Podemos tener las tendencias estacionales con las tasas de interés en confluencia, que va a ser importante que tengamos en cuenta mínimo 2 aspectos en confluencia para que nuestra proyección tenga alto grado de certeza. En cuanto a la perspectiva de plazo intermedio, en donde vimos el análisis del reporte COT, el análisis de gráfico de temporalidad mayor, necesitamos también tener 2 aspectos en confluencia para que nuestra proyección en el plazo intermedio sea de alta probabilidad, tenga alto grado de certeza. Sin embargo, en la perspectiva de corto plazo necesitamos tener los 3 aspectos en confluencia. ¿Cuáles serán esos 3 aspectos? El análisis de las correlaciones, como el algoritmo de entrega de precio interbancario, ok, define los máximos o mínimos en donde existe liquidez pendiente, y la teoría precio-tiempo, es decir, en qué momento de determinado rango, ok, vamos a decidir ingresar al mercado. Por lo tanto, para traders, ¿cuántos aspectos consideramos como mínimo para tener setups de alta probabilidad y de alto beneficio, tanto en la perspectiva de plazo largo plazo, plazo intermedio y de corto plazo? Necesitamos tener 7 consideraciones de análisis como mínimo para formular setups de alta probabilidad y de alto beneficio. Voy a dejar la presentación hasta aquí. Nos vemos en la lección número 8 del segundo mes de la